Quiero leer una escritura en Mateo capítulo 7, versículo 11. Déjeme ir a mi Biblia. Mateo 7. Busquen su Biblia esa escritura. Esta es una de las enseñanzas en el Sermón del Monte. Se dice que fue uno de los discursos más prolongados de nuestro Señor Jesucristo en la ladera de una montaña, y por eso se le llama el Sermón del Monte. Y este discurso involucra los capítulos 5, 6 y 7, específicamente acá en el Evangelio de Mateo. Y ya casi Jesús terminando este discurso, en el versículo 7 del capítulo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? El versículo 11, que es el que quiero resaltar, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a dejarlo hasta allí, pero quiero leer este versículo 11 en la versión amplificada, y dice de esta manera: si ustedes siendo malos, por tener una naturaleza pecaminosa, saben dar buenos y ventajosos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo, quien es perfecto, les dará lo que es bueno y ventajoso a aquellos que le piden? Ahora, cuando Jesús dice acá, si ustedes siendo malos, no necesariamente Él está hablando de impiedad, de alguien que es maligno, sino que lo que quiere decir el Señor es que si nosotros, siendo humanos, imperfectos, por tener una naturaleza pecaminosa, sabemos dar buenos y ventajosos regalos a nuestros hijos, Dios, el Padre que es perfecto, ¿cuánto más nos dará a nosotros lo que le pidamos? ¿Cuántos saben que nuestro Padre es perfecto? Los judíos, antes de la venida del Señor, el concepto de Dios para ellos era Elohim, el Dios creador de todas las cosas que hay y que existen. Pero ellos buscaron una palabra hebrea para no atreverse a utilizar el nombre del Señor en vano, y encontraron una palabra Adón del hebreo, y de allí es donde tenemos la palabra Adonai, el Señor. Y así llamaban los judíos a Jehová antes de nuestro Señor Jesucristo, antes que Él apareciera con un discurso íntimo de paternidad. Adonai, el Señor. Pero cuando el Señor viene, Él comienza a hablar del Padre. Mi Padre me dice lo que yo debo decir. Mi Padre me revela lo que yo tengo que hacer. Mi Padre siempre me escucha. De hecho,
en la oración modelo en Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Para los judíos el concepto de padre era: nosotros tenemos a un padre y este es Abraham. Ese era el padre que ellos conocían, el padre Abraham. Sabían que eran descendientes de la semilla de Abraham. Y nosotros tenemos un padre que se llama Abraham, pero ellos no conocían la relación íntima con Elohim, con Adonai, no la conocían como un hijo hacia un padre. Y el Señor viene e introduce este concepto, y de allí sus discípulos y quienes más tarde se convirtieron en los apóstoles, entonces ellos siguieron ese concepto del Señor y comenzaron a escribir sus cartas basados en esa intimidad de hijo a padre. Juan escribe: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Bendito sea Dios Padre y el Señor Jesucristo, escribe Pablo en múltiples escrituras en el Nuevo Testamento. Habla del Padre, de la gracia del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque aunque nosotros estamos familiarizados con esta palabra, nos cuesta ver a Dios como Padre. Nos cuesta acercarnos a Él como quien realmente es nuestro papá. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Por diferentes razones. Nos pasa muchas veces porque basamos nuestra relación con Dios dependiendo de la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres terrenales. Si fue una relación distante, si fue una relación mala, si fue una relación insoportable, entonces nos cuesta acercarnos a Dios como papá. Y vemos que este Dios no es en sí un padre, sino es un Dios condenador, señalador, y que nos va a castigar todo el tiempo que hagamos algo malo. De hecho, ese es el concepto general que tienen muchas personas. El concepto de un Dios malo, castigador, que permite que la gente sufra. Pero este versículo particularmente nos deja ver, número uno, que la naturaleza de nuestro Padre es buena. Es parte de su carácter la benignidad, la bondad. Su naturaleza es buena. Diga conmigo, su naturaleza, la naturaleza de mi papá, diga así, es buena. Él es bondadoso conmigo, Él es bueno conmigo. Es decir, es parte de su carácter. Ahora, la gente que no conoce a Dios cuestiona su benignidad. Por ejemplo, ellos hacen preguntas como: si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el diablo y el infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre? Y entonces toda la culpa la gente se la dice a Dios, es encauzada hacia Dios. Si algún ser querido parte, entonces Dios es el culpable. ¿Por qué te lo llevaste? Y las personas que no conocen a Dios, y muchos que lo conocen o que son parte de su reino, también piensan de esa manera. Pero por ejemplo, para responderle algunas de estas interrogantes, vaya conmigo a 1 de Juan 5, 19, la primera carta de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa palabra mundo allí indica la palabra griega cosmos. El sistema de este mundo está gobernado por el maligno.
Si Dios es quien tiene el control de este cosmos, entonces Dios es bastante desordenado y no tiene el control, como dicen las Escrituras, que Él es todopoderoso. Pero nosotros tenemos que absorber la verdad de que Dios no está en control de este cosmos, de este sistema. Vamos a seguir con otras escrituras. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Dice la escritura: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un príncipe que no es Jesucristo, sino que se llama el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe gobierna este cosmos y gobierna muchas personas que están bajo su autoridad, bajo su reino, bajo su corriente. Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos allí, rapidito. Dice de esta manera: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese que el primer Adán le entregó legalmente a Satanás el dominio de los reinos de este mundo, y Satanás se lo ofrece a Jesús si él le adorara o si él le adoraba. Pero el Señor conocía las Escrituras y él sabía que solo tenía que adorar al Señor. Ahora les estoy leyendo estas Escrituras para que usted vea que el Dios Todopoderoso no necesariamente tiene el control de todo lo que ocurre aquí abajo en la tierra. Él pudo ofrecerle los reinos y se los sigue ofreciendo a muchas personas. Ha escuchado últimamente cantantes que no cantan nada y que son multimillonarios, y que ganan Grammys y de todo, pero no cantan nada. Pero ofrecen lo que cantan al reino satánico. Y Satanás les ofrece riquezas, reinos. Y esto es lo mismo que le ofreció Satanás a Jesús. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19 dice de esta manera, el Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino a este mundo, pero hay hombres que aman más las tinieblas que la luz. Les leo todos estos versículos para que usted concluya de una vez por todas de que todo lo que ocurre aquí en la tierra, Dios no tiene el control de eso y no es culpa de Él. Yo estoy haciendo como una especie de defensor a Dios. Yo sé que no lo tengo que defender, pero nosotros los predicadores, hablando la verdad de la palabra, defendemos a Dios en este contexto hablando. Y digo todo esto porque Dios es bueno. Dios no es malo. Amén, mi hermano. Dios es bueno. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Dios es bueno. Satanás quiere que tú cuestiones la benignidad de Dios
cuando hay tiempos de angustia, cuando hay tiempos de desafíos, de pruebas. Él quiere que tú creas que eso vino de Él. Eso es lo que Él quiere que tú creas. Pero Dios es bueno, su naturaleza es buena. Dios es tan bueno que proveyó la solución a la enfermedad del pecado antes de crear al mundo. Y digo esto porque hay personas que dicen, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que todo esto malo iba a ocurrir, ¿por qué lo creó? Eso es como una persona que tuvo intenciones de engendrar a un hijo y que antes de engendrarlo dígame si el hijo sale mal. Dios es un Dios de fe y Él sabía por su omnisciencia que Adán y Eva iban a pecar, claro que sí, pero fíjese lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1:18 al 20. Rapidito vamos allá, 1 de Pedro 1:18 al 20. ¿Cuántos tienen Biblia? No escucho alguna. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios es tan bueno que preparó el cordero sacrificial antes de crear el mundo. ¿Qué creó Dios primero? ¿El mundo o al hombre? Primero creó el huerto, el mundo, y después creó al hombre. Pero antes de crear al mundo, ya Él en su plan de redención tenía apartado al cordero que iba a traer salvación y redención y recuperar lo que Satanás le había robado al hombre. ¿Cuántos me están escuchando? En el aspecto legal, Jesucristo ya nos redimió del pecado, de la muerte espiritual. Todavía la raza humana está sufriendo las consecuencias del pecado, claro que sí, pero llegará un momento que seremos redimidos también eternamente. Llegará un momento que el diablo y sus ángeles serán echados al lago de fuego para siempre. Para siempre. Y ahí viene entonces la completación de la redención. Dios es bueno. El Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que viere la bondad y Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así es que dice. Es decir, cuando usted no ve al Padre como bueno, usted va a desmayar en la tierra de los vivientes. Nunca se deje sembrar la semilla en su mente que Dios es malo. No. Primer libro de Crónicas 16:34 dice, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. El Salmo 86:5 dice, tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. El Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mateo lo escribe de esta manera, ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos. Si le piden algo, ustedes no le van a salir con un mal regalo, sino que van a darle algo bueno. Ahora, ustedes tienen naturaleza pecaminosa y lo saben hacer. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos, Él sabe darme buenos regalos? Dios da buenos regalos.
De hecho, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de papá, de mi papá, del Padre de las luces. Y por eso dice Jesús, pidan y se os dará. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes le dan todo lo que su hijo le pide? A ver, los padres que están acá. Jesús está hablando en un contexto generalizado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama tanto que Él sabe que no nos puede dar todo lo que nosotros le pedimos. A veces tu hijo te pide cosas que tú sabes que su edad no es la adecuada para tener lo que te está pidiendo, y tú por amor y por bondad no se lo das. No por odio, sino que por bondad tú dices, no se lo puedo dar todavía. Así es Dios con nosotros. Tú le pides muchas cosas y a veces Él no te la da, pero Él no lo hace por bondad, por amor hacia ti. ¿Cuántos me están escuchando en esta mañana? El Padre de las luces es bueno y todo buen regalo viene de Él. Y Él es su papá. Cada vez que se acerque a Él, acérquese como su papá bueno. Y dígale, Señor, tú eres bueno. Aunque esto me esté pasando, yo no voy a cuestionar tu benignidad. Porque inmediatamente cuando hay una tragedia, la gente dice, ¿dónde está Dios? Están ciegos a la benignidad de Dios. Otra cosa que este versículo nos deja saber es que la naturaleza de nuestro Padre es amor. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice Juan, Dios es amor. Este amor es la palabra ágape del griego, amor incondicional. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno. ¿Quién puede decir esas palabras? Solo Dios. Con amor eterno te he amado. Ese es el amor de Dios. Y comúnmente la gente vive en su relación con Dios en condenación. Se levantan en la mañana tratando de hacer algo que agraden a Dios. Leo la Biblia porque quiero agradar a Dios. Oro porque quiero agradar a Dios. Voy a la iglesia porque quiero agradar a Dios. Lo que nosotros hagamos no va a aumentar su amor para contigo. Nosotros lo hacemos porque es parte de mostrar nuestro amor para con Él, con nuestro papá. Pero lo que nosotros hagamos humanamente no va a aumentar su amor por nosotros. Él ya decidió amarnos con amor eterno. Amén. Esto se lo digo no para que usted viva una vida de pecado, pero si usted falla hoy, Él no va a dejar de amarle. Él aún sabe cuál falla usted cometerá dentro de 5 años, pero eso no va a hacer que Dios lo ame menos a usted. Pero ¿qué nos enseñó la religión? Que Dios me va a castigar todo el tiempo, que Dios no me ama, que tengo que hacer algo para agradarle. Ahora, si eso fuese así, Cristo nunca hubiese venido a morir por nosotros. Y esto pasa comúnmente porque basamos el amor de Dios de acuerdo a nuestra relación con nuestros padres terrenales. Y creemos que así como nosotros vivimos con nuestro Padre terrenal, escúcheme bien, creemos que Dios nos trata de la misma manera. ¿Le ha pasado? Creemos que esto es así. Que como tuvimos una relación tóxica, difícil con nuestro papá terrenal, entonces la relación con tu papá celestial es difícil y tóxica.
Ahora la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor, nuestra mente finita no lo puede comprender. Porque es un amor inmensurable, no se puede medir, no se puede comprender con esta mente humana, lo vamos a comprender en la eternidad. Entonces nunca bases el amor de Dios de acuerdo a la relación que tuviste con tu padre terrenal. Porque quizá no fue muy buena, pero el amor del Padre sobrepasa todas esas barreras. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora nosotros como humanos es difícil recibir amor, recibir afecto. Cuando nos dan un regalo, nuestra tendencia es justificar ese regalo y sentirnos obligados a que nosotros también tenemos que comprar un regalo para gratificar la acción de esa persona. ¿Sí o no? ¿Cómo te pago el regalo? Piensas inmediatamente. Te invitaron a una reunión, entonces tú te sientes obligado a hacer una para invitar a esa persona, porque somos seres complicados para aceptar el amor eterno, incondicional de Dios. Y en la vida cristiana está llena de paradigmas y de rituales que se hacen para querer agradar a Dios. Pasa. Pero ¿sabe qué? Usted hoy confiadamente, con todos los errores que tiene, puede abrir sus brazos y decir: Señor, qué bueno es saber que tú me amas tal como soy, tal como estoy, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí y tú sabías que yo era así y me amas con amor eterno y me sigues amando y me sigues perfeccionando, pero recibo tu amor en esta mañana. Pensamos así comúnmente, porque basamos nuestra relación con Dios de acuerdo a nuestro Padre terrenal. Y repito este versículo, Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gusta esta expresión. Si su hijo se porta mal hoy, su hijo terrenal, ¿cuántos de los que tienen hijos acá a veces amanecen que se portan terrible? A ver, que le contestan, que se portan mal, que no quieren hacer caso, que no quieren hacer las tareas, que amanecen testarudos, que amanecen tremendos, que usted le dice algo y lava el plato donde comiste, no voy a lavar nada, y lo dejan allí. Y bueno, pare de contar. ¿A cuántos les ha pasado eso, los que tienen hijos? Ahora, la segunda pregunta es: cuando a usted le pasa eso, ¿usted deja de amar a sus hijos? ¿Ah? Escúcheme, ¿usted lo deja de amar? No, ¿verdad? Ahora, eso fue lo que Jesús quiso decir. Si ustedes, teniendo una naturaleza de pecado, saben comportarse de esa manera con sus hijos, cuánto más el que es perfecto y les ama con amor eterno, les seguirá amando aún con todas nuestras fallas. Y yo no le estoy incitando a usted a que falla, que vive una vida de falla y que no se interese por mejorar. No. Pero yo no quiero que usted base su relación con Dios a lo falible que nosotros somos como humanos. Seguimos amando a nuestros hijos. De hecho, algunos tienen 30 y 40 años y siguen siendo sus bebés. ¿A quién busco? A ver. Pila pues. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen bebés grandes aquí? A ver. Hay unos por ahí. Ay, pero es parte. El Señor dijo: yo les voy a permitir a ustedes degustar
aún con lo falible que son, lo que es experimentar ser padre, lo que es amar. Ahora, número 2, pensamos de esta manera porque basamos el amor de Dios de acuerdo al comportamiento que hemos tenido en la vida. Entonces, de acuerdo al comportamiento, esto se llama pasado, que hemos tenido en la vida, nosotros ponderamos y pesamos el nivel de amor que Dios me tiene. E inconscientemente decimos, no, si el hermano Elí se portó mejor en la vida, Dios lo ama a él más y Dios lo trata a él de manera especial y por eso le da todos los regalos que le da y por eso es que siempre está en victoria y por eso le dio esto y por eso le da aquello y por eso todo lo que le pide se lo da. ¿Verdad que pensamos de esa manera? Es que Dios le da al pastor Harvey todo eso porque él dedica su vida a él, al Señor. Y entonces nosotros nivelamos, calibramos el amor del Padre de acuerdo al comportamiento, esto se llama pasado, que hemos tenido en la vida. Por eso es que a veces es más peligroso creerse santo que creerse pecador. ¿Alguna vez le ha predicado el evangelio a alguien y esa persona le dice, no, yo no fumo, yo no bebo, yo no tengo mujeres, yo no necesito, no, yo no? Por eso es que mejor a veces es creerse pecador que santo. Porque los que creen ser pecadores tienen necesidad de médico, como dijo Jesús, pero los que se creen santos nunca buscan de Dios. Y todos los días que nos levantamos, somos dependientes de su amor, de su perdón, de su bondad, de su misericordia, de su guianza, de todo. Porque no se trata de nuestro comportamiento, se trata de Dios. Y Él ha decidido amarnos. Vaya a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Ya voy terminando. No crean que porque tengo un ventilador me olvidé de ustedes. Ya va. Yo estoy muy cómodo aquí con el ventilador y tengo que estar pila porque me estoy inspirando mucho. Pero no me he olvidado que ustedes sí tienen calor. El versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, esto dice Pablo. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y luego dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y luego el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, este es mi currículum en la carne, pero lo he tenido por pérdida, por amor a Cristo. Es decir, mi comportamiento, sea bueno o sea malo, no tiene nada que ver con el amor de Dios. Ahora, yo no estoy hablando de agradar a Dios. Hay comportamientos malignos que desagradan a Dios y eso es otro tema. Pero estoy hablando de que aún Dios sufre cuando el impío no le agrada. Entonces, no bases el nivel que Dios tiene de amor contigo por tu pasado, por el comportamiento. Él ha decidido perdonarte. De hecho, olvida el pasado y sigue adelante. Pastores, que yo fui muy vagabundo, yo hice esto, yo hice aquello. Olvídate del pasado porque el amor de Dios lo perdonó y tú no eres quien para sacarlo a la superficie. Ya ese pasado quedó enterrado por la sangre de Jesucristo. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, vinieron a ser blanqueados como la blanca lana. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén.
Él nos limpió de todo pecado. Cuando venga un pensamiento, mira lo que hiciste hace 20 años, hace 15 años, usted levanta sus manos y dice, gracias Señor porque me redimiste y me perdonaste de todo pecado y de toda maldad. Y número 3, y con esto termino, basamos el amor de Dios en las buenas obras que hacemos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, en la misma carta, versículo 1 al 9. Esto lo leímos hace rato, pero vamos a leerlo nuevamente completo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y luego dice, no, repitan conmigo este versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que muchos creen. Yo voy a ser salvo porque di tantas limosnas, porque doy ofrenda, porque hago ayuno, porque me porto muy bien. Y el apóstol Pablo deja claro y dice, la salvación es por gracia y no es por obra para que nadie se gloríe. No bases el amor del Padre en tus buenas obras. Las obras son importantes, claro que sí, pero nosotros hacemos obras no para salvarnos, sino por amor. Es un resultado del amor que tenemos para con Dios y que tenemos para el prójimo. No busques hacer para recibir amor, para recibir aceptación. Y eso a mucho nos pasó con nuestros padres terrenales. Queríamos hacer cosas para que ellos nos admiraran y para que ellos dijeran, wow, qué bien lo has hecho en la vida. Y eso es buscar aprobación en los hombres. Nosotros no tenemos que buscar aprobación en los hombres para conocer nuestro valor. Nuestro valor lo ha dictado y lo ha sellado nuestro papá, que nos ha amado con amor eterno, que ha olvidado nuestro pasado y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pasado quedó atrás y Él ahora ha decidido hacerte nuevecito, nuevo, un nuevo Jarvis, con un futuro brillante, recibiendo el amor del Padre, que es eterno y que es incondicional. Así que ya no más le acepte la condenación al diablo. La condenación no es de Dios. La condenación viene directa de Satanás para desanimarte, para culparte, para condenarte. Pero Dios, que es rico en misericordia, dio a su Hijo para que nosotros recibamos su amor y su perdón. Él es nuestro papá. Ahora, desde hoy, yo quiero que usted, cuando se dirija a Dios, se dirija como papá. Y Dios papá tiene varias facetas. Dios papá nos disciplina a veces, pero Dios papá también nos permite abrir su nevera y comernos el pedazo de queso y la manzana y la piña, porque yo soy su hijo. Y a veces sí, Él me disciplina, pero a veces Él me dice, Jarvis, la nevera está abierta, agarra lo que tú quieras, porque yo te he bendecido y te he sentado en lugares celestiales conmigo para que disfrutes, para que vivas en victoria, para que vivas en salud, para que vivas
como una relación de papá a hijo, y no de extraño, sino de papá a hijo. Él es mi papá. El creador de todo lo que se ve, lo que existe. Dice que Él conoce los nombres de cada estrella que ha creado. Él es mi papá. Él tiene la sabiduría suficiente para darte la sabiduría que tú necesitas para que prosperes, para solucionar el conflicto en la casa, para que vivas y tengas éxito en la vida. Él es tu papá, el autor de la sabiduría, el autor de la vida, el autor de la bendición. Tu papá creó a Venezuela y Él puso riquezas en Venezuela. Y como Él es tu papá y tú vives en Venezuela, Él va a ver cómo te va a prosperar. Él no ve a los gobiernos, Él no ve a lo que está pasando. Él dice, yo creé a Venezuela y si tú vives allí, tú eres mi hijo y yo voy a responder por ti donde quiera que tú vivas. Él va a responder por ti. Amén. Así que cuando le pregunten cómo está, no diga, aquí usted sabe cómo la cosa está en Venezuela. No diga eso. Diga, estoy bien, desafíos vienen, pero mi papá siempre me saca adelante. Mi papá siempre me da fuerza. Mi papá siempre me prospera. Mi papá siempre me da la sabiduría que necesito y la fortaleza en el día de angustia. Amén, mi hermano. Él creó a esta tierra. Y si Él me puso en esta tierra, Él se hace responsable por mí. Y Él me va a proveer todo lo que necesito. No conforme a mis riquezas, sino conforme a las riquezas de papá. Él es tu papá, Ricardo. Él es tu papá, Jesús. Él es mi papá. Y la próxima vez que nos acerquemos a Él, vamos a acercarnos sabiendo que Él es mi papá y me ama con amor eterno. Y recuerde que si usted siendo malo, es decir, humano, sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre me dará lo que yo le pida. Y termino diciendo esto, es verdad, hay momentos que Él nos va a disciplinar, hay momentos que Él nos va a corregir, pero hay momentos donde Él adereza mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros enemigos, para que nos comamos los mejores manjares. Amén. Y por eso es que aún con calor podemos disfrutar de su palabra, podemos recibir, porque Él es mi papá. Amén. Gloria a Dios. Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos se pueden poner de pie un momento y cantarle? Pasen aquí un momento para orar. Ya voy a despedir, pero quiero orar por ustedes, papá. Los padres, vengan. Oh Señor, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré.
Dios. Todos los papás cierren sus ojos y digan: yo solo sé, yo solo sé, yo solo sé Que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Una vez más, dile: Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Señor, en esta mañana oro por todos los papás que están aquí. Y yo sé, Señor, que todos necesitamos un poquito más bajo, por favor, acá. Un poquito más bajo. Nosotros como padres sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros, Señor. Y yo te pido primeramente sabiduría. Yo te pido primeramente, Señor, que tu sabiduría fluya en todo nuestro ser, para ser padres responsables, para ser padres proveedores, para ser padres, Señor, ejemplares, y dejar un legado a nuestros hijos cuando ellos crezcan. Danos la sabiduría, Señor, que tú tienes. Tú eres Padre, Señor. Nosotros también lo somos. Y hoy nos humillamos y te decimos: ayúdame, Señor. Dame tu sabiduría para guiar a mi hijo, a mi hija. Y perdóname por las fallas que he tenido. Pero hoy clamo por tu sabiduría y por tu revelación. Clamo, Señor, para que tú nos des una lluvia de sabiduría. Y por lo otro que quiero pedir es por tu fortaleza. Danos de tu fuerza cada día para sacar adelante a nuestra familia, para soportar el día de prueba, para perseverar en la oración. Señor, gracias te doy por todos estos padres que han pasado en este día a este altar, y aquellos que no pudieron venir hoy. Oro por ellos también. Dale sabiduría y fortaleza para terminar la carrera como debe de ser. Me humillo bajo la poderosa mano de Dios, y como padre te digo, no solamente como padre biológico, sino como padre de esta iglesia, te pido sabiduría y fortaleza para seguir adelante, Señor. Aplomo, templanza, dominio propio, paciencia. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros como nunca antes. Y, Señor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad en este tiempo. Bendigo a todos los padres que están aquí. Hermanos, los bendigo en este día. Hermanos, lo que Dios ha bendecido, nadie lo podrá maldecir. Y Dios nos ha bendecido y nadie te podrá maldecir. Amén. Amén. Vamos, aplauda con todo su corazón y con toda su fuerza. Amén. Amén. Diga conmigo: estoy bendecido. Estoy bendecido porque mi Padre me ha bendecido. Idos en paz, hermanos. Váyase en paz a su silla, váyase en paz. Glory, glory. Gracias, Señor. Ahora sí, muchachos. Abriste el alma para que yo